that he can present the whole findings of the case that we discussed this last week. And I think it's a very interesting case, and you will enjoy it very much. And then afterwards, we'll see the patients. Hola, buenas tardes. Vamos a exponer un caso sobre amiloidosis, algo diferente a lo que se ha dado en todo este curso, es una amiloidosis AA. Pero pues ustedes van a ver al final de este caso que es una presentación atípica de una enfermedad muy rara. Entonces, pues primero que nada, ningún conflicto de interés que declarar. Soy Arturo Cedillo, residente de cuarto año de este instituto. Y pues bueno, el caso que presentamos se trata de una mujer de 21 años, mexicana, originaria de Sinaloa, que estudia biotecnología en Guadalajara, Jalisco. Realmente no tiene ningún antecedente de importancia familiar, 2 hermanos sanos. Su menarca empezó a los 14 años de edad, con ciclos irregulares, con frecuencia de 21 días y con duración de 10 días. No ha iniciado vida sexual, no ha tenido enfermedades previas, niega alcoholismo o tabaquismo y no ha utilizado drogas ilícitas. Su evolución es la siguiente. En enero del 2016 ella empezó con fatiga, debilidad y disnea de grandes esfuerzos. En mayo se agregó hematoquesia. En agosto del año pasado fue con un médico particular donde se realizó laboratorios y encontraron una anemia microcítica hipocrómica con hemoglobina de 5.5, un volumen globular medio disminuido y plaquetas aumentadas en 1.109.000. La alfa-fetoproteína también estaba elevada. Ella recibió una transfusión sanguínea. Posteriormente inició suplementación oral de hierro y se realizó un ultrasonido donde se encontró hepatosplenomegalia. Después se corroboró mediante una tomografía computarizada que además de corroborar la hepatosplenomegalia mostró un patrón infiltrativo en el hígado. También se encontraron adenopatías retrogástricas y mesentéricas. Así que se decidió realizar una biopsia hepática percutánea en agosto del 2016, la cual reportó un hemangioma sin malignidad. Se realizó aspirado de médula ósea, que no se demostró infiltrativo y también se descartó ahí que tuviera algún proceso maligno. Posteriormente se le realizó una laparotomía, donde se tomó una biopsia hepática en cuña, cuyo reporte histopatológico fue de amiloidosis, y también se tomó una biopsia de ganglio linfático, que estaba retrogástrico, que reportó hiperplasia linfoide. Todo esto fue fuera de este instituto. Entonces, ya con el diagnóstico de amiloide que se había realizado, se realizó un nuevo aspirado de médula ósea en octubre de 2016 que se reportó normocelular con 75% y la biopsia de hueso se reportó negativa para cadenas ligeras kappa y lambda. No se encontró depósito de amiloide a este nivel. Se realizó electroforesis de proteínas y búsqueda de cadenas ligeras en suero, la cual también fue negativa. Y por alguna razón afuera de este instituto se decidió darle ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Recibió 4 ciclos y posteriormente recibió tratamiento de mantenimiento con talidomida, 16 sesiones aproximadamente, hasta febrero de este año. La paciente seguía con su anemia microcítica hipocrómica, estuvo recibiendo en diversas ocasiones administración de hierro intravenoso. Se realizó ecocardiograma para descartar la presencia de actividad a nivel de cardíaco. El ecocardiograma fue normal con una fracción de eyección del 56%. También se realizó endoscopía y colonoscopía con hallazgos muy inespecíficos, una pangastropatía aguda erosiva y una colitis no específica. En julio del 2017 se realizó nuevamente una laparotomía abierta con una toma de biopsia hepática que fue positiva a la tinción de rojo Congo. Entonces se confirmó nuevamente el diagnóstico de amiloidosis y finalmente la paciente fue referida a este instituto. Cuando llegó aquí la paciente revisamos las biopsias que se habían realizado por fuera del instituto. La del hígado se confirmó que tenía amiloidosis hepática y fue positiva para amiloide A y rojo Congo. La biopsia de hueso fue hipocelular con 20%, con una relación mieloide-eritroide 2:1, con adecuada maduración de las 3 líneas. Y la mucosa colónica demostró colitis crónica leve, sin depósito de amiloide. Recordemos que esta biopsia pues, prácticamente ya tenía un poco alrededor de un año de haber sido tomada. Estas son las imágenes de la patología del hígado. Aquí vemos el parénquima hepático, los sinusoides hepáticos teñidos con rojo Congo, que realmente no evidencian nada, pero una vez que se somete a la luz polarizada, se ve la birrefringencia positiva verde manzana.
Y aquí está la tinción que se realizó aquí para detectar el amiloide A. Entonces, volvimos a interrogar a la paciente, realmente estaba sintomática. Lo único que refería era disnea de grandes esfuerzos, hematoquesia ocasional y sus sangrados menstruales que eran muy frecuentes y con duración hasta de 10 días. En la exploración física pues llamó la atención realmente nada, solamente la columna vertebral no tenía dolor a la palpación, pero sí tenía limitación a la flexión y a la extensión. En el abdomen su cicatriz en la línea media por las laparotomías previas, hepatomegalia que llegaba hasta la fosa ilíaca del lado derecho y también hasta el hipocondrio del lado izquierdo, o sea, realmente muy grande el hígado, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la atención en la conjuntiva esta hipervascularidad. La paciente fue valorada por el servicio de oftalmología y descartaron la presencia de amiloide. También nos llamó la atención estas placas blanquecinas que tenía en la boca y esta hipocromía dental. Sin embargo, fue valorada por dermatología y encontraron, o bueno, lo vieron compatible con mordiscatia glavorum, que era por los hábitos de la paciente de estarse mordiendo. Aquí en el instituto la paciente tuvo su primer contacto antes de ser formalmente paciente registrada en marzo del 2017 y se le había hecho una búsqueda de proteínas de cadenas ligeras en la orina, la cual resultó con valores límitemente por arriba de lo normal, con una relación kappa lambda que prácticamente está normal. Las proteínas en orina se reportaron en 110 miligramos en 24 horas, se le realizó electroforesis de proteínas en suero e inmunofijación, la cual no mostró que hubiera una gamapatía monoclonal, y una beta-2 microglobulina que estaba elevada, pero pues es muy inespecífica. La muestra que teníamos del hígado fue enviada a la clínica Mayo, donde se le realizó espectrometría de masa y se determinó que se trataba de una amiloidosis sistémica por depósito de amiloide AA. Ya en septiembre de 2017 la paciente fue ingresada al instituto para continuar su abordaje. De todos los laboratorios, este es como un resumen, lo que destacó de los laboratorios: una fosfatasa alcalina elevada en 445, las pruebas de coagulación siempre estuvieron normales, la troponina I, el péptido natriurético cerebral y el electrocardiograma estuvieron normales, además de que ya contaba con ecocardiogramas realizados fuera del instituto, descartando que tuviera depósito de amiloide cardíaco. La función renal siempre se mantuvo normal. Llama la atención, le hicimos estas proteínas en orina de 24 horas, ahora en el mes de noviembre, y tenía elevación de las mismas con 664 miligramos en 24 horas. Las pruebas de función tiroidea estuvieron normales. Entonces, nada más para ver cómo ha sido la evolución de la paciente, predomina la fosfatasa alcalina persistentemente elevada y el aumento en las proteínas urinarias. Una vez que sabíamos que estamos ante una amiloidosis AA, empezamos el abordaje para tratar de encontrar una enfermedad subyacente que estuviera causando este depósito de amiloide. Entonces, se empezó el abordaje primero en búsqueda de enfermedades reumatológicas, que es la causa más común junto con las infecciosas. Destaca que la paciente tiene una velocidad de sedimentación globular elevada en 130 en 2 determinaciones y la proteína C reactiva en 6, evidenciando que hay inflamación en ella. Se le realizaron unos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo con unos títulos en 1,80 y se le hicieron especificidades que realmente también estuvieron en valores muy poquito por encima de lo normal. Unos anticuerpos antinucleares con un patrón moteado grueso en 1,40 y Jo1 en 1,80, con niveles de complemento por encima de lo normal, muy poco. El factor reumatoide estuvo en 2, prácticamente negativo, y el antipéptido cíclico citrulinado también negativo. Por eso que les comentaba que encontramos en la exploración física de que la paciente tenía limitación de la flexoextensión, se le realizó un test de Schober, el cual fue negativo, y se le realizó una radiografía de la columna, la cual fue prácticamente normal. Entonces, a pesar de estos resultados con limítrofemente por encima de lo normal, la paciente no tenía ninguna clínica de enfermedad reumatológica. Por parte de reumatología se descartó la presencia de alguna enfermedad reumatológica. En cuanto a enfermedades infecciosas, se le realizó BDRL, que estaba negativo, un perfil de hepatitis viral crónica que solamente se mostró perfil de inmunización, una prueba de VIH que estuvo negativa, anticuerpos anticitomegalovirus que también estuvieron negativos, y buscamos tuberculosis, también estaba negativo. Entonces, realmente tampoco tenemos evidencia de una enfermedad infecciosa en esta paciente.
Todavía insistiendo más en la búsqueda de alguna enfermedad infecciosa, le realizamos un gamagrama con galio 67 para ver si tenía por ahí algún foco de inflamación oculta. Y pues la distribución del radiofármaco fue fisiológica. Llama la atención, vean el gran volumen de la glándula hepática. Por el antecedente de hematoquesia insistimos en buscar enfermedad inflamatoria intestinal. Se le realizó una colonoscopia el 9 de noviembre. La mucosa se encontró en el aspecto endoscópico friable y eritematosa, toda la mucosa del colon. Se le realizaron biopsias de colon y de recto. Se le realizaron anticuerpos antisaccharomyces, los cuales estuvieron dentro de valores normales, y se le hizo una calprotectina fecal que estuvo elevada, nuevamente evidenciando inflamación, pero también es muy inespecífica, no nos dice que hay inflamación en el colon, pero no nos indica qué hay. Estos son los resultados de las biopsias del colon y del recto, que prácticamente, pues en conclusión, depósito de amiloide. Esta es una vista panorámica de esa muestra del colon. Una vista más de cerca, se ven los capilares engrosados, y nuevamente cuando la vemos con rojo Congo no se aprecia nada, pero cuando la sometemos a la luz polarizada, pues se ve la birrefringencia verde manzana, evidenciando el depósito de amiloide. Y bueno, también esta es una muestra panorámica con tinción de Masson que sirve para diferenciar el coloide del amiloide. Normalmente el coloide pintaría color azul, pero aquí está pintando gris. Entonces, cuando le hacemos el rojo Congo, nuevamente no es evidente, pero con la luz polarizada vemos todo el depósito de amiloide. En cuanto a la anemia de la paciente, una anemia microcítica, el perfil de hierro fue compatible con una enfermedad por inflamación crónica, es decir, el hierro bajo, la saturación de transferrina disminuida con una capacidad total de fijación dentro de límites normales. Llama la atención que la ferritina estaba también disminuida, normalmente una anemia por enfermedad crónica estaría elevada, pero pues pensamos que está coexistiendo con una anemia por deficiencia de hierro. Entonces le solicitamos un receptor soluble de transferrina, el cual estuvo elevado, y eso apoya esta posibilidad. Entonces nuestra conclusión es que coexisten las dos, una anemia por deficiencia de hierro y una anemia por enfermedad crónica. Entonces, ¿a qué se podría deber también esta anemia multifactorial? Consideramos las pérdidas sanguíneas, le hicimos un ultrasonido pélvico, el cual no demostró realmente más que un quiste de Nabot y todo lo demás estaba normal. La paciente será evaluada más adelante por ginecología por sangrado uterino disfuncional. Por otra parte, como la paciente ha estado recibiendo suplementos de hierro constantemente y aún así persiste con anemia y la pérdida de sangre no ha sido constante, salvo la hiperpoliproiomenorrea, quisimos descartar malabsorción. Le solicitamos unos anticuerpos antigliadina que estuvieron positivos en 10.9. Tenemos pendiente los anticuerpos antitransglutaminasa y tenemos pendiente una biopsia para tratar de descartar enfermedad celíaca. Sin embargo, pues también sería una causa no muy bien reconocida de amiloidosis. En cuanto a problemas neoplásicos, se le realizó una tomografía del cuerpo entero. Solamente evidenciamos hepatosplenomegalia, probablemente infiltrativa, unas lesiones hepáticas hipervasculares que probablemente sean hemangiomas, y un nódulo, un ganglio linfático retrogástrico, el cual se realizó biopsia por medio de un ultrasonido transendoscópico. Estas son las imágenes, nuevamente vean el gran volumen de la glándula hepática, reforzamiento subcapsular. Esta imagen que ustedes ven ahí, que es una lesión hipodensa que podría corresponder a un quiste hepático o un amiloidoma. Esta imagen que es el ganglio linfático retrogástrico del cual le tomaron biopsia desde fuera del instituto y que nosotros le volvimos a tomar aquí. Y estas imágenes hipervasculares que pudieran ser hemangiomas. Este es el reporte histopatológico de ese ganglio linfático. Realmente solo mostró cambios reactivos. Encontramos linfocitos B y T en similares proporciones y pocas células plasmáticas, menos de 5%, descartando la probabilidad de una neoplasia de células plasmáticas. No encontramos restricción para cadenas ligeras con una relación kappa lambda 1:1. Esta es la biopsia del ganglio linfático, una muestra escasa con centros germinales, centro germinal visto más de cerca, y finalmente las células plasmáticas, que son pocas. Por parte de neurología se le realizó unas velocidades de conducción nerviosa, las cuales fueron normales. Finalmente la paciente fue dada de alta durante este mismo mes.
Estuvimos con ella alrededor de una semana vamos a continuar el seguimiento por medio de la consulta externa. Continúa en abordaje diagnóstico. Hemos considerado la posibilidad de hacerle alguna otra biopsia, pero como ya había sido sometida a 2 laparotomías previas, por ahorita queremos continuar el abordaje como a continuación se los vamos a plantear. Entonces, sí me gustaría aquí escuchar sus opiniones. Tenemos un caso raro, una presentación rara de una enfermedad que ya de por sí es rara. Se trata de una enfermedad con una incidencia de 5 en 1 millón de personas por año, y además la amiloidosis AA, con el nuevo descubrimiento de más medicamentos, con la detección de problemas inflamatorios a una etapa más temprana del curso clínico de las enfermedades, ha hecho cada vez más difícil ver amiloidosis AA. Sin embargo, llama mucho la atención también de esta paciente que tiene 21 años y está haciendo una enfermedad cuya mediana de presentación es alrededor de los 56 años, ¿no? También otra cosa que nos llama la atención es que el periodo de latencia de la amiloidosis AA, o sea, es decir, el periodo en el cual una enfermedad inflamatoria llega a provocar el depósito de amiloide AA es de 17 años. Entonces esta paciente tiene 21 años, pareciera que lo que tiene puede ser algo que tiene desde hace mucho tiempo. La epidemiología está cambiando en cuanto a la amiloidosis AA. Este es un artículo de un centro de Londres, el Centro Universitario de Londres, donde ellos describen que en los últimos años la incidencia de amiloidosis AA de origen incierto ha aumentado desde un 7 hasta un 27%. También vemos que están disminuyendo algunas causas como la artritis idiopática juvenil y están aumentando algunas otras como la utilización de drogas intravenosas. Pero esto es lo más importante. Por otro lado, no hay evidencia en esta paciente de enfermedad reumatológica o infecciosa. Al respecto estuvimos investigando y encontramos un caso de una paciente con características muy similares, una mujer de 22 años rumana, que se presentó solamente con depósito de amiloide a nivel renal, con síndrome nefrótico, y que después de todo el estudio se encontró que tenía coexistiendo una mutación en el gen del receptor del factor de necrosis tumoral y de genes de la fiebre mediterránea familiar. Estos autores sugieren que el depósito de amiloide podría ocurrir en pacientes que por otro lado son asintomáticos, cuando son portadores de genes que causan síndromes periódicos de enfermedades asociadas al receptor de factor de necrosis tumoral, y similarmente podría suceder con mutaciones de la fiebre mediterránea familiar. Ellos sugieren que al final el diagnóstico debe ser a nivel molecular, genético, que es importante para manejar la enfermedad y también para la orientación terapéutica y un consejo genético. Realmente solo encontramos ese caso, no hemos encontrado ningún otro en la literatura. Por otro lado, pues la paciente sigue progresando. Actualmente tiene actividad hepática, gastrointestinal y renal, y esta renal pues es reciente, no la habíamos visto anteriormente. Y también la gastrointestinal tiene unas biopsias previas donde no se había detectado y ahorita ya tiene depósito de amiloide en el colon, lo cual explica su hematoquesia. Tiene riesgo de complicaciones, tanto de desarrollar falla orgánica terminal y también de sangrado de tubo digestivo que ponga en riesgo su vida. Debería recibir tratamiento, debería ser un tratamiento empírico. Hay poca información acerca del tratamiento y la respuesta y también acerca del seguimiento porque es algo muy raro, ¿no? Entonces, sí me gustaría escuchar sus opiniones. Por ejemplo, en cuanto al tratamiento empírico, hay poco descrito, se están proponiendo prednisona, colchicina, talidomida que tienen efecto débil anti-TNF o anticuerpos monoclonales contra las interleucinas, contra interleucina 1 como anakinra o canakinumab, o contra interleucina 6, tocilizumab o infliximab contra el factor de necrosis tumoral. Realmente pues estamos en terreno de lo desconocido, ¿no? Pero sí es importante considerarlo en esta paciente que está progresando. O sea, es un caso muy difícil porque es un caso que ya sabemos desde el principio que era amiloidosis, no queda duda, que es una amiloidosis que está progresando, que es una amiloidosis A, lo cual hace que, bueno, era obvio que tuviera alguna causa y por eso la entramos aquí al hospital para que la estudiáramos por todos lados y no encontramos la causa, que tiene ya un síndrome nefrótico,
que lo que habla es que esta paciente va a ser de las clásicas, que si no hacemos algo pronto, en 10 años va a llegar con insuficiencia renal crónica y no vamos a saber exactamente por qué fue, o si sí supimos, no hicimos nada durante todo este tiempo. Y la discusión se basa en quiénes de ustedes le darían algo de tratamiento y qué tratamiento le darían. La experta mundial. Sí, el caso muy bueno, muy bien presentado. Realmente, como dice Alejandra, coincido en todo, en que creo que rápidamente esta paciente va a entrar en hemodiálisis, no tenés mucho tiempo. Y la mayoría de las amiloidosis A de la adolescencia, esto ya es una adolescencia tardía, pero infancia, adolescencia, son por síndromes autoinflamatorios normalmente, así que yo sugiero que la estudien. Hay una sola cosa de toda la presentación que quizás a uno no lo deja tranquilo de que es una enfermedad autoinflamatoria, que es esa adenopatía, que yo no vi la escala en cuanto a esta medida, pero parece ser un ganglio como más de 5 centímetros, y creo que es muy difícil dejar ese ganglio que pase. Ojo que el ganglio puede ser amiloidosis, sí. El ganglio puede tener amiloide solamente, pero ya tenés una biopsia que no vio amiloide en el ganglio, entonces a uno le gustaría ver que eso no fuera un linfoma de bajo grado o una enfermedad de Castleman que aún puede cursar sin fiebre. Entonces, las dos cosas que yo sugeriría serían, lamentablemente, hacer una tercera laparotomía para extracción del ganglio completo y hacer una citometría. Bueno, ya vi que hicieron una citometría de ese ganglio, pero yo insistiría con ese ganglio porque eso no cuadra bien, excepto que ese ganglio tenga amiloide A, y después la remitiría a una muestra de sangre o de tejido para ver si se puede hacer diagnóstico genético de algún síndrome autoinflamatorio. Si estas dos cosas no ayudaran al diagnóstico, haría tratamiento, y no hay un mejor tratamiento. El que se supone que funciona más rápido es el tocilizumab, anti-interleuquina 6, pero también hay descripciones de anakinra y de etanercept y de infliximab. Y como no hay series grandes de pacientes, realmente puedes usar el que quieras. No creo que funcione con esteroides. Y bueno, en nuestra experiencia tenemos pacientes que han empezado a los 13 años y a los 15 están dializando, y con hipotensión, con compromiso suprarrenal, y creo que se tienen que apurar. Arturo, yo te agradezco muchísimo. Yo creo que esto ejemplifica lo difícil que es, a pesar de estar en un centro que cuenta con muchas de las cosas que se habla en la literatura, llegar a un diagnóstico y sobre todo frenar una enfermedad tan progresiva en una chica tan joven. Muchas gracias. Ok, Omar, ¿podríamos interrogar un poquito más acerca de estos desvanecimientos, si se relacionaban, por ejemplo, a cuando cambiaba de postura, si cuando se ponía de pie, y si pudiera hablar un poquito más lento el paciente, un poquito más alto, por favor? ¿Qué tan seguido tenía estos síntomas? ¿Si diario, cuando hacía algún tipo de ejercicio? Bueno, entonces, pues para hacer un pequeño resumen del caso, un paciente con antecedentes familiares, aparentemente tenía un primo, según escuché. No escuché bien el origen del paciente. ¿Originario de dónde es? Del Distrito Federal, ok.
Y bueno, tiene antecedentes familiares de un familiar que tenía también síntomas aparentemente neuropáticos, un primo me parece, y pues bueno, dentro de su clínica sí refiere un dolor de miembros pélvicos que se asoció a debilidad y alteraciones sensitivas, y posteriormente empezó a tener también problemas de disfagia, empezó a tener problemas de desvanecimientos, probablemente disfonía y probablemente también estos desvanecimientos en relación a cambios de postura, probablemente hipotensión postural u ortostática, de lo que… también algunos episodios de diarrea que también llegó a mencionar el paciente. En cuanto al peso, hubo diferencias de peso dentro de la evolución. Sí, empecé a bajar en un periodo de 4 a 5 meses, bajé 10 kilos. Posteriormente dio la baja de un poco más lenta, pero no. ¿25 kilos, dijo? 10 kilos en más o menos 4 meses. Muy bien. Algo que quisiéramos interrogar en relación a la clínica es si los desvanecimientos coincidían con los síntomas neuropáticos o de sensación punzante, alteraciones sensitivas de las piernas, de las manos. ¿No eran al mismo tiempo? Piernas que desvanecieran ni nada de eso, no hayan parado. Ok. Si no hay más preguntas, ¿Puede hablar aquí desde podio? Sí hay. Voy a pedir en español, mas no habla muy bien. Quería saber un poco más sobre la patient journey, qué tipos de médicos encuentran al principio y cómo se refieren a un experto de amiloidosis y cuánto tiempo para hacer ese diagnóstico. Y desde que empecé con los síntomas, pasé aproximadamente por 8 médicos, desde medicina general hasta médicos internistas, y ninguno pudo diagnosticarme, y llegué al instituto en un diagnóstico y aquí empezaron a hacer mi estudio. En resumen, 8 médicos internistas todos y con un primo dijo que tenía la misma enfermedad. Aquí llegaron los síntomas, hasta llegar 3 años y medio para mí. 13 años y medio es muchísimo en esta enfermedad. La evolución. 3 años. 3 años. Pasamos a la… ¿Tiene alguna dificultad para tragar? ¿Se cansa cuando mastica algo muy duro o cuesta tragar líquidos? En ocasiones, al parecer, como que se cierra la garganta, ya no puedo tragar como aquí, de educación.
¿Podemos pasar a la exploración física, por favor? De primera instancia vemos que tiene el paciente atrofia distal en miembros torácicos, que es lo que tenemos más a la vista. Pues aparentemente sí tiene algo de debilidad distal también de las manos, ya que no puede bajar el zipper de su chamarra. Bueno, y la atrofia es evidente, ¿no? En miembros torácicos. Bilateral, parece simétrica. No se escucha muy bien. Estaban comentando en el estudio, pues es la atrofia que tiene los enterosos. Enterosis. Está ahí alcanza una evidente atrofia de separamos así. Yo me voy a tratar de juntar pueden ver que es muy fácil en cerca de la sustancia de muchos, ¿no? Puedes poner cuidado de los niveles. Tienen que hablar un poco de la es relativamente fácil. En el caso, más video de factor bueno, también no me cuesta trabajo salir. Puedes hacerlo con la otra mano. Fuerte, fuerte. Como pueden ver es bastante fácil. Puedes poner tus manos así, las muñecas hacia arriba. Bastante fácil ver la posición que le está haciendo. Vamos a ver los músculos que se ponen hacia arriba la muñeca. Como pueden ver también es relativamente fácil. Ahora te voy a pedir que pongas que intentes llevar esta rodilla. Podemos ver que te cuesta trabajo. No permites que llevan tu de nuevo, por favor. Puedes hacerlo con esta. Hasta ahí llega. Puedes juntar tus rodillas. Ahora sepáralas. No lo logra. Tus rodillas. Ahora júntalas.
poco de configuración. Voy a levantar el pantalón. Vamos a ver el tropismo que tienen los músculos en la pierna. Fasciculaciones no se alcanzan a observar, ¿verdad? No, articulaciones es como no. Puedes extender. Gracias. Hasta arriba. No logra vencer por completo la gravedad. Como pueden ver, pues no me cuesta tomar una posición. Ok. Nítido. No me cuesta trabajo. Es más bien que llevar tu... La punta del pie la puedes intenta hacer este movimiento, arriba y abajo. Como lo puedes. Vamos a ver. Puedes hacerla arriba y abajo. Es evidente el tropismo está disminuido. La pareja es principal. Voy a pasar a la exploración de los tripos. Voy a iniciar con el reflejo horizontal. Reflexión. Ausente. Reflejo horizontal. Tampoco lo encuentro. Brachiorradial. Ausente. Quizá aquí podemos también determinar un poco el próximo de las superficies palmares de la mano. Atrofia tenaria y hipotenaria, ¿no? Lateral. Ausente. Horizontal. Ausente. Brachiorradial. Ausente. Voy a evaluar el reflejo lateral. Ausente del lado izquierdo. Ausente del lado derecho. Voy a evaluar el reflejo. Ausente del lado izquierdo. Ausente del lado derecho. Voy a evaluar la sensibilidad. Voy a evaluar primero la sensibilidad tanto superficial y ahí tal. Sientes esto aquí. Aquí. Sientes esto que hago aquí. ¿Qué sientes aquí? Me toca por sientes esto que puedes sentir. No. ¿Percibes algo? No. Sobre la influencia ¿percibes algo aquí? No. ¿Percibes algo aquí? Sí.
¿Ves algo aquí? No. Aquí. No. Nada. No. Sí. Una pluma. Sí. Una pluma dibujando. No. Porque ahora ¿recibes algo aquí? Sí. Fíjate. ¿Recibes algo ahí? Sí. Fíjate. 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 No. Fíjate. ¿Algo aquí? No. 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 Sí. Vibración. No. Sí. No. No. Cuando yo ponga el dedo de esta forma, arriba, cuando lo haga de esta forma, ahorita está hacia arriba o hacia abajo. Arriba. Hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Ahorita está hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Arriba. Hacia arriba o hacia abajo. Arriba. ¿Quieran que pase alguna otra parte del tiempo? Es suficiente, muchas gracias. Chicos de allá del consultorio, acabamos la sesión con este paciente. Solo para comentarte, Francisco, antes de que tú cierres, que el paciente no se pudo subir solo, lo tuvieron que cargar. Por eso no le pedimos que se parara. Muy bien. Sí, ya no tenía capacidad para deambular. ¿O sí? No. Muy bien. Entonces, pues de acuerdo a este paciente, pues bueno, es un paciente que vemos que tiene historia familiar de aparente neuropatía, y que tuvo una historia progresiva de dolor neuropático acompañado de síntomas sistémicos, probablemente con hipotensión ortostática, síntomas autonómicos, y que bueno, tiene involucro motor y sensitivo, que se corrobora en exploración neurológica con probablemente polineuropática, longitud dependiente en cuanto a
Hallazgos motores, pues bueno, la atrofia, la debilidad, que sí es predominantemente en miembros pélvicos y que también está afectando ya miembros torácicos, aunque más distal, y los hallazgos de la alteración sensitiva en pues, todas las modalidades, aparentemente en miembros pélvicos, y en torácicos pues tal vez conservando un poco de propiocepción, pero también distancia dependiente, ¿no? Entonces, como se podría abordar como una polineuropatía sensorimotora a distancia dependiente con hallazgos sistémicos, como lo veíamos con el doctor Vargas, y pues en este caso sí pudiéramos considerar amiloidosis también por antecedente familiar, ¿no? TTR. Para mí lo que es más sorprendente TTR, siempre sí. es la propiocepción. O sea, Sí. este pedazo de tiempo que tiene que pensar si la falinge está para abajo o para arriba, la articulación está abajo o arriba, eso es demasiada pérdida de la sensibilidad, es algo que nosotros no pensamos o no nos tomamos el tiempo, y que se equivoque es un signo o un dato cardinal muy importante de la pérdida de sensibilidad que tiene el paciente. Entonces sí, De acuerdo. es uno de mis pacientes consentidos de TTR. Muy bien. Vamos por el siguiente caso. ¿Me puede decir cuántos años tiene? ¿En dónde nació usted? En Orlando, ¿En dónde dijo? ¿Me puede repetir en dónde nació? en Orlando, ¿Cuándo empezaron sus síntomas? ¿Cuál fue su primer síntoma? Agrandante, inflamación, el peso, ¿Bajó de peso? ¿Cuántos kilos? aproximadamente 20, 25, ¿En cuánto tiempo? Lo, año y medio. ya me perdí. ¿Qué otros síntomas tenía? Cansancio, Es que no entiendo. cansancio algo, diarreas, vómitos, ese tipo de malestares. El paciente menciona que desde hace aproximadamente 4 años empezó con baja de peso de 25 kilos más o menos en 1 año y medio, cansancio, vómito, diarrea y en la garganta Se me empezó a decir, que se le cerraba la garganta. ¿Acudió con algún médico cuando empezó con sus síntomas? a la clínica me atendía al hospital Tulane, ¿En Veracruz? ¿O en aquí? el distrito. Sí. Bien, bueno, lo que tengo yo aquí apuntado es un hombre de 54 años de edad que nació en Barrales, Veracruz, en el 2014, aproximadamente 4 años. Su síntoma principal fueron pérdida de peso de 25 kilogramos aproximadamente y posteriormente diarrea, vómito y sentía que se le cerraba la garganta. A ver, señor, quisiera saber si tiene algún antecedente heredofamiliar, su mamá, su padre padecían de alguna enfermedad.
No le escuché. Sin antecedentes. ¿Y usted padecía, anteriormente a estos síntomas que aparecieron hace 4 años, usted padecía de alguna enfermedad? No, lentamente lo Muy bien. El paciente refiere que no tenía ninguna patología previa, que solo tenía un secundario. Muy bien. ¿Y a qué se dedica usted, señor? hace un mes estoy jubilado ya no trabajo. Y anteriormente he tratado el manejo de Conectic en la ciudad de México. ¿Me puedes repetir? Manejaba trenes en la Ciudad de México. El control de tráfico de trenes. Es jubilado desde hace un año. Muy bien. Muchas gracias. Pues si quieres pasamos a la exploración física. Vamos a iniciar con la exploración física. A este paciente le vamos a pedir nada más que nos permita observar su lengua. ¿Puedes hacer un poco? No levanta. Saque lo más que puedas. Muy bien. Recuerden. Voy a ayudarle a subirle un poco las manos de su camisa. Me voy a pedir saque su lengua nuevamente. Baja la cara de del paciente un poquito. Lo que están tratando de enseñar es macroglosia, me imagino, por eso habla así. Ahí está muy evidente, gracias. Eleve sus hombros. Bien, lo que yo no le gano. No logro vencer. Hacia abajo. No logro vencer la oposición. Ahora su mano de esta forma. No permita que yo le extienda la mano. No venzo la oposición. Igualmente no venzo la oposición. Ah, muy bien. No logro vencer la oposición. De forma, mis manos se acercan. Eleve las muñecas. Y no permita que la oposición. No venzo la oposición del paciente. Ahora las manos tratando hacia arriba. Con fuerza. Ponga sus manos en esta forma. No permita que yo ponga sus dedos. La parte distal se vence con relativa facilidad los heteróceos del lado derecho. Lo mismo para el lado izquierdo. Ponga sus manos. No permita que yo me y logro vencerlo. Y por favor, ponga las manos sobre su cintura. Levante su rodilla. Póngase muy fuerte. Nuevamente. No permite que yo le altura.
y logro hacerlo con dificultad arriba. De esta forma, leve sus piernas arriba. Bien duro. Otra. Ok. La punta del pie, hágala hacia arriba. 5. ¿Quítale? 5. Ok. Seguro. 5. Vamos a la evaluación de los reflejos. Voy a empezar. Benja. Cuando termines, ¿nos puedes como la exploración del sistema nervioso autónomo? Claro. Bueno. Vamos al reflejo digital. Presente. Brachiorradial. Presente. El lado izquierdo. Presente. Digital. Presente. Son más o menos de la misma edad, ¿correcto? Que el paciente pasado y este paciente. Él lleva más tiempo de evolución, 4 años, el otro paciente lleva 3 años de evolución. La diferencia es notoria, ¿correcto? Presente de forma abierta. Voy a explorar el aquileo, del lado izquierdo. Presente. Aquileo del lado derecho. Presente. Voy a hacer exploración de 4 puntos. Tienen que ser un poco más. Síntomas autonómicos. Pero si quieres, cuando termines de la sensibilidad. Siente esto. ¿Qué es? Un como buquetito. ¿Lo percibe aquí? ¿Lo percibe aquí? Bueno, la diferencia con el caso previo pueden ver que la parte distal como la proximal se percibe. Lo siente aquí. Lo siente aquí. ¿Siente algo aquí? Algo suavecito. ¿Siente algo aquí? Entonces pueden ver que la parte proximal la sala 1 tiene presente. ¿Siente algo aquí? ¿Siente algo aquí? Cuando yo ponga el dedo de esta forma es hacia arriba y cuando lo ponga de esta forma es hacia abajo. En este momento está hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. En este momento está hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, muy bien. La percepción también está conservada. ¿Puede usted platicarnos si en algún momento de su enfermedad ha tenido episodios de diarrea o de estreñimiento? Diarreas muy fuertes y estreñimientos cardíacos. ¿Ha tenido problemas para contener la orina o que la orina salga sin? ¿Ha tenido? Y hay control. ¿Percibe cuando tiene ganas de orinar? Sí. ¿Ha tenido problemas con la sudoración en alguna parte de su cuerpo? No. No. ¿Ha tenido problemas para mantener una erección? Han venido a cero. ¿Ha tenido problemas, digamos, de que cuando usted sale a la luz ya le provoque problemas la luz? ¿También le provoque dolor?
¿Ha tenido cambios con respecto a la cantidad de piernas por las manos? Sí. ¿Qué clase de problemas? Se cae, vuelve a salir, vuelve a caerse. Se cae. ¿Ha tenido desmayos? No. Sensación de que cuando usted pasa de estar acostado o sentado y de levantarse, tenga desmayo o oscurecimiento de la vista o sensación de que se va a desmayar. No. ¿Quiere que pregunte alguna otra cosa? Oye, ¿la diarrea es episódica durante un día sí, un día no? ¿Cómo es el patrón? ¿Tu diarrea es todos los días? ¿Cuántas veces al día? ¿O va y viene? Hay días de una sola evacuación completamente. Hay otros días que van de 4 a 5. Después, por las después de las se presenta más regularmente un periodo de diarreas y después se quitan y vuelve a corregirse. Bien. Benja, ¿toma algún tratamiento actualmente? Inicia su quimioterapia en enero. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con la exploración proximal. No venzo su posición. Igual no venzo. 5 de fuerza. 4 más. Aquí no logro salir. Igual no logro vencer los extensores. 5 no son los extensores. Puedo poner las manos así. Me permite que yo abajo. Aquí los extensores los venzo con cierta facilidad, quizás le serán 4 menos. Entonces es evidente que tiene más fuerza hacia la musculatura proximal que la distal. Aquí le daría quizá un 4. Entonces sí tiene cierta disminución de la fuerza distal. Tiene 4 más. Cuatro más. Cuatro más. Ahora sí. 4 menos. Vamos a pasar a la exploración de los reflejos. Voy a iniciar con el bicipital derecho. Aquí está presente. Está presente pero disminuido. Traqueorradial.
Igual puedo palparlo, está presente pero disminuido. Quitar izquierdo. Igual puedo palparlo, está presente pero disminuido. El braquiorradial, de la misma manera, está presente pero disminuido. Lo puedo palpar. Vamos a patelar el lado izquierdo. Ese no, ni lo palpo ni lo observo. Ausente. Mismo para el lado derecho. Voy a pasar aquí del lado izquierdo. Ni lo palpo ni lo observo. Para el lado derecho. Aquí puedo palparlo, está disminuido. Voy a pasar a la exploración de la ceja. ¿Sí? ¿Sientes lo que te hago en este momento? No. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sientes esto? No. ¿Sientes algo aquí? Sí. ¿Qué es? Ah. ¿Es suave, es grueso? ¿Qué sientes? Es grueso. Grueso es igual con un pinprick que está disminuido. La parte distal. ¿Sientes algo aquí? Sí. ¿Sientes algo aquí? Sí. ¿Qué es? Un piquetito aquí. Sí. ¿Qué sientes? Algo más grueso. ¿Es un piquete? No. Ok. Igualmente el pinprick en la parte distal de las manos está disminuido. ¿Sientes algo aquí? Voy al tacto superficial. ¿Sientes algo aquí? Sí. ¿Qué sientes? Cosquillas. Cosquillas. ¿Sientes algo aquí? Sí. ¿Qué sientes? Aquí. Cosquillas. ¿Sientes algo aquí? No. La parte más distal entonces del pulgar izquierdo no lo percibes. ¿Sientes algo aquí? No. La parte distal del lado izquierdo está ausente. ¿Sientes algo aquí? No. ¿Sientes algo aquí? Sí. ¿Qué sientes? Cosquillas. Como pueden ver, es parte de la neuropatía de prevención distal que hablamos hace unos minutos. Cuando yo ponga tu dedo de esta forma es hacia arriba y cuando lo ponga de esta forma es hacia abajo. En este momento el dedo está hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba. En este momento está hacia arriba o hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En este momento el dedo está hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba. En este momento está hacia arriba o hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Muy bien. ¿Quieren que exploremos alguna otra modalidad de sensibilidad o algo más? Te quieren decir algo, te quieren preguntar otra cosa. Sí, considerando su experiencia, el paciente, quería saber si tiene algunos consejos, advice, para compartir a otros pacientes que descubren esta patología. Sí, creo que uno de los mejores consejos que siempre ha aportado en cualquier situación es observar siempre una sonrisa, un ánimo, una esperanza y luchar, aprender a vivir y buscar la manera de poder sobresalir aún con lo que padeces. Algo en mi persona, me he luchado, he logrado mucho y creo que sí se puede. More questions? What's the difference between this patient and the last patient we saw with TTR? Can someone tell me differences? Ah, no sé, ya que corten, ¿tú no quieres nada? ¿Digo que cortan? No, de preguntar no. No sé si la sensibilidad en miembros pélvicos es necesario o no. No sé. Es igual que la Es vez igual, pasada. ¿no? Yo sí, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el primer síntoma y cuál fue lo primerito que le sucedió a él? La tos, mucha tos, Ujú. mucho seguimiento. ¿Cuándo era la tos? A todas horas, cuando me levantaba, Ujú. en las horas de la mañana,
cualquier alimento fuera líquido, su consistencia fuera fuerte, muy dulce, muy salado, me provocaba esa misma cosa, creada. Incluso el agua. ¿Y cuántos kilos pesaste? ¿Cuántos kilos perdiste? Pesaba 65 normalmente, bajé hasta 41. Ok, muchas gracias. Yo creo que sí, ya, ¿verdad? ¿Les puedes cortar? Gracias, Benja, gracias, paciente. Gracias. Bueno, haciendo un resumen del caso. Bueno, es un hombre de 29 años, originario de Morelos, aparentemente previamente sano, y que tiene una historia de 6 años, que tardó 5 años al diagnóstico actual, y que comenzó este cuadro de 6 años con síntomas sequedad de garganta, tos, estreñimiento. Aparentemente esos serían los primeros síntomas que aparecieron, y se asoció esto a la baja de peso que refirió ahora el paciente. Preguntándole dirigidamente, bueno, tenía otros síntomas como también el adormecimiento en los miembros pélvicos y otros síntomas de la esfera de que tenía desmayos, mareo, disfunción sexual. Mayormente esos son los síntomas que él refería a estos desde hace 6 años, y que actualmente los peores síntomas eran el dolor, que él lo refería como un dolor de huesos o articular. No preguntamos más al detalle el tipo de dolor, pero bueno, en el contexto aparentemente ya se explica. Estaba usando pregabalina, así que probablemente era un dolor de tipo neuropático, y que desde el punto de vista de la actividad física lo limitaba un poco. Había bajado la actividad física que hacía y usaba un bastón ocasionalmente para ayudarse. Esa es un poco la historia. Además tiene antecedentes familiares bueno, no sé si claramente de algo similar, pero de algún familiar, él refería que sí, de un cuadro similar, de algunos fallecidos y otros que no. Pasó por varios médicos de muchas especialidades hasta llegar al diagnóstico, y también le excluyeron diagnósticos como VIH. Yo creo que esa es más o menos la historia. Y del punto de vista de la exploración, lo que llama la atención, del punto de vista de la fuerza, tiene una debilidad distal de miembros torácicos y también de miembros pélvicos, que es leve, pero miembros torácicos es de manos, de algunos músculos, de la extensión de los dedos y de los intrínsecos, pero es de 4 de 5, sin atrofia muscular por lo menos evidente de lo que se pudiera ver a nivel distal. Y a nivel de miembros pélvicos era proximal y distal, 4 más y 4 menos. Sin tampoco la atrofia, pues la masa muscular no la pudimos ver en miembros pélvicos, pero aparentemente sin atrofia. Con reflejos disminuidos de manera difusa, una cruz en miembros torácicos y ausentes en miembros pélvicos, y con la sensibilidad disminuida al pinprick, la táctil también, miembros torácicos, que es donde se evalúa a nivel distal, y sin hipopalestesia aparentemente actualmente. Eso sería la exploración. Y desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista neurológico, yo lo pondría en 2 diagnósticos. Uno sería bueno, una disfunción autonómica, porque tiene síntomas de todas las esferas autonómicas que estén afectadas. O sea, tiene gastrointestinal, sexual, cardíaco, pupilar también, porque decía que le molestaba la luz. O sea, sería un diagnóstico. Y desde el punto de vista neurológico y neuromuscular, impresiona que es una polineuropatía sensitivo-motora de predominio sensitivo, porque lo motor es leve, y los sensitivos mayor por el dolor aparentemente, y sería tanto fibra gruesa como delgada, fibra gruesa por un poco la debilidad y la fibra fina sobre todo por el dolor. O sea, sería una polineuropatía mixta, sensitivo-motora, dolorosa, ¿no? En el contexto de un hombre joven, sin antecedentes, con antecedentes familiares de algo similar, con disfunción autonómica, y en el contexto que estamos hablando, pues uno pensaría que sí, es un TTR, ¿no? Sería lo que uno pensaría por el contexto. Si no estuvieras en un simposium de amiloidosis TTR, ¿hubieras hecho las 20 pruebas de VIH y mandado al paciente al oncólogo? Pues no.
No, pues no. O sea, la disfunción autonómica aquí yo creo que es lo que... Y la polineuropatía dolorosa. O sea, es una polineuropatía, una polineuropatía pues hay muchas causas, pero que sea dolorosa, más la disfunción autonómica, más en alguien joven con antecedente familiar, sin antecedentes propios de alguna enfermedad importante, pues yo creo que la amiloidosis por una mutación de TTR sería una posibilidad importante a descartar como primera opción. Lo que vale la pena demostrar de este caso, sobre todo, como dices, como dijo Steven, la disfunción autonómica y de fibra nerviosa delgada tan temprana, más que la polineuropatía de fibra larga, en un paciente joven y con otros síntomas sistémicos, como fue esta pérdida de peso tan masiva, pues vale la pena por lo menos pensar en esta posibilidad. Lo que me lleva a terminar el simposio quizá diciendo que ahí están los pacientes. Lo que pasa es que hay que sospecharlos y hay que buscarlos y hay que secuenciarlos y hay que entender que la polineuropatía a lo mejor tiene muchas caras, que eso lo hace muy difícil, pero también hace muy fácil decir vamos a meterlo en las posibles diagnósticas, vamos a tenerlo contemplado como algo que a lo mejor lo descartamos después, pero que está ahí dentro de las posibilidades. Te agradezco muchísimo. Bueno. ¿Tienen algún otro comentario, alguna otra duda? ¿O sí? So thank you, very interesting cases. So given the different progression of the first and the third case, how would you approach the treatment of those two patients? How is what? Would you approach the treatment for the first and the third case? Okay, both are having the same treatment. Okay. But the progression is different, though. The progression is different. The disease is different in terms that the third patient what has is more cardiological features. I was trying to make the point how he had shortness of breath. He was telling us about the cough. I'm sure that most of the cough was when he was doing some exercise, because going from one place to the other makes him very short of breath. The neuropathy is like a secondary problem to him. And you can see both sides of the disease. They are having the same treatment at the moment. Of course, the other one started later. He had more progression, so he's doing not that well as this patient. But they both have modifiers of the disease, fortunately. Lo de la alteración de la voz, uno sería por debilidad, pero esto uno lo pensaría que sería más muscular, neuropático o disautonómico No, en el primer caso. I think it's neuropathic more than muscle weakness. I think it's the neuropathy that is giving him this voice. He has had otorrino evaluations, but it's nothing. Okay. No sería por infiltración, o sea, sería menos probable pensar eso, ¿no? I would think because he has such a distal peripheral neuropathy, he's unable to even stand up. For weighting him, he has to be weighed each consult, and they have to carry him into the balance. That I think that's his neuropathy. Okay, gracias. There's any other question? So if there's none, I really, really appreciate you being here in Mexico. For me, it was a delight getting to know you and also showing you what we do here. I'm, as you can see, very proud of what we do. I'm very, very grateful to all my friends and all my colleagues that have shown you what their work is every single day in this hospital. So if any time you have anything, we can just be contact through email. I will be glad to make or establish so much more connections and start doing like groups of study with these patients. Thank you very much.